Buenos días. Efectivamente, los ingenieros en telecomunicaciones tenemos muchos sueños y muchas pesadillas. Le comentaba yo a quien me presentó muy amablemente que la teleconferencia de hace un ratito con la conferencia del doctor Pisanti me pareció sensacional. Fue más bien un sueño que una pesadilla, a pesar de las brevísimas interrupciones que hubo en el audio o en ocasiones en el video que se quedaba medio congelado. Entonces, felicidades a las personas que hicieron posible eso. Si hubiera yo salido que salía también, pues yo también lo hubiera dado desde México, ¿no? Sin embargo, me da mucho gusto estar aquí y les voy a platicar algunas reflexiones que yo tengo sobre el área de las telecomunicaciones y la telemática, en la cual he tenido la fortuna de trabajar desde que prácticamente no existían. No que sea yo tan viejo como eso, pero sí cuando yo fui a la escuela, como muchos de ustedes, las telecomunicaciones eran otra cosa. Es decir, hablar de telecomunicaciones era hablar de una red de muy mala calidad realmente de servicios telefónicos de voz. Era hablar de un par de cadenas de radiodifusión, de televisión y de radio, y párenle de contar. Es decir, en 1968 era súper moderna nuestra red de microondas y se inauguró cuando la Olimpiada fue en la Ciudad de México. Asimismo, las transmisiones de televisión a color se iniciaron para la Olimpiada. Les voy a enseñar algunas fotos, no que yo haya conocido todos estos equipos, pero a lo mejor ustedes los han visto en alguna ocasión en revistas o a la hora que los hagan uso de Google, etcétera, etcétera. Déjenme tratar de entender esto. Ahí está. Entonces, les voy a hablar de promesas, realidades, sueños y pesadillas, desde mi punto de vista. Les voy a hablar acerca de el cuento, les voy a contar un cuento de las telecomunicaciones, en el cual voy a tratar de identificar junto con ustedes las piedras angulares, los cimientos de las telecomunicaciones modernas. Luego vamos a pasar a hablar del contexto global, les voy a dar una breve fotografía del caso de México, vamos a hacer algunas comparaciones extraídas del ámbito internacional, les voy a hablar acerca de nuestro marco regulatorio y algunas deficiencias que yo identifico, cuáles son nuestros principales problemas y algunos desafíos si miramos hacia el futuro. Mitos y leyendas tecnológicos podríamos enumerar muchísimos. Por ejemplo, en 1880 y en 1865 decían personas bien informadas, supuestamente y entre comillas, que a ciencia cierta era imposible transmitir la voz a través de cables metálicos. Pero aun si esto fuese posible, ¿a quién podría interesarle transmitir voz mediante cables metálicos? Y yo tengo la fotografía del artículo que salió en Boston hace casi 150 años. En los 50, sin embargo, un entonces presidente de IBM dijo que la IBM del último grado de avance de esa época tenía tal capacidad que con 6 equipos serían satisfechas todas las necesidades mundiales. Luego, 10 años después, rectificó y dijo que no serían 6, pero seguramente sí, serían entre 10 y 15. Y finalmente, una que a mí me llama mucho la atención es que a principios del siglo pasado dijeron que un avión nunca iba, o sea, a principios de la aviación, ¿no? Nunca iba a portar un radio, porque en primer lugar tenía un peso excesivo, no tenía ninguna utilidad y además era un distractor muy grande para los pilotos. Imagínense lo que sería ahora la aviación sin transmisiones de radio. Lo que quiero ilustrarles con esto es que hablar del futuro es sumamente peligroso y hablar de un futuro que involucre tecnologías de información, telecomunicaciones, telemática, es muy riesgoso. Con altísima probabilidad se van a equivocar. El vocabulario que usan ustedes, nuestros jóvenes, no existía hace 10 o 15 años. El concepto de host, de dominio, de cookie, en mi época las cookies eran galletas, la barra de navegación, los blogs, wikis, hackers, crackers, podcasts, todos esos conceptos han aparecido muy probablemente en lo que va de este siglo, es decir, en los últimos 10 o 15 años. Se habla de cibercrímenes, de informática y telemática forenses,
que es el uso de la telemática para detectar crímenes o quienes han cometido crímenes. Los viruses en aquella época pertenecían al área médica, los troyanos, los triple plays al béisbol, etcétera. Surfear la web, si ustedes le dicen a alguien hace 10 años surfear la web, se hubiera quedado viéndoles como diciendo de qué planeta viene, ¿no? Un paseo por las nubes, el tema central de esta conferencia son las nubes, y en mi época era una película muy simpática de unos viñedos en California. Todo esto ha cambiado, jóvenes, y eso es lo que ustedes están teniendo que enfrentar en este momento, y yo les voy a tratar de convencer por qué las telecomunicaciones son mi pasión. Estoy seguro que algunos de los que no son de ingeniería en telemática se van a cambiar, porque sí, yo creo poderlos convencer. Fíjense que se considera que las telecomunicaciones son la infraestructura de las infraestructuras. Es la red, por supuesto, más grande del mundo, y en su conjunto, todas las redes de telecomunicaciones, yo creo que son el sistema de información, de ahí viene la parte telemática, más grande y más sofisticado del mundo, sobre todo desde hace algunos años que todos están interconectados. Además, se están convirtiendo en muchos lugares en la única manera de llevar comunicación y beneficios de la modernidad a comunidades rurales. Tal vez no tanto en países como el nuestro, en el que desde el punto de vista de infraestructura si bien no somos de los más adelantados, tampoco somos de los más atrasados, pero sí hay muchísimas comunidades y lugares en el continente africano y en el sureste asiático que están prácticamente incomunicados. Voy a hacer en ocasiones referencia a la plática del doctor Pisanti, porque realmente todo lo que les platicó lo voy a tratar de poner también en el contexto nuestro, y dentro de los sueños de las telecomunicaciones está llevar los beneficios a toda la sociedad o a partes grandes de la sociedad. Tan es así que así como en algunos países antes se hablaba del servicio universal, haciendo referencia, y les hablo de países incluso latinoamericanos, ¿no? Se entendía por servicio universal el hecho de que hubiera una caseta telefónica pública a una distancia que no excediera, por ejemplo, media hora en bicicleta de todas las casas que formaban una ranchería. En muchos otros lugares más adelantados, por ejemplo en Europa, servicio universal se entendía hasta hace poco como un acceso telefónico para comunicación de voz, tal vez de fax, en cada hogar y en cada organización o empresa. Eso ha cambiado radicalmente. Desde hace 2 años, países como Finlandia y como España han incluido como derecho humano básico el tener acceso de alta velocidad a Internet. Y todo esto nos pone en el contexto de todo lo que nos platicó también el doctor Pisanti, de la importancia de estar interconectados todos y lo poco que nos gustaría sacrificar esa comunicación con el mundo. Todas estas tecnologías nuevas, de hecho, han redefinido la geografía. No sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos un bloquipiélago y tenemos un golfo de YouTube y un océano de la cultura y un océano de la subcultura, etcétera, etcétera. Un país grande que se llama MySpace, y faltan ahí todos los nuevos que aparecen cotidianamente. Voy a hacer referencia también a ellos un poquito más adelante. La pregunta es cómo llegamos a donde estamos para entender cómo diseñamos a donde queremos llegar. Y podríamos empezar desde poniendo lo que ustedes seguramente han visto, que se llama el año cósmico. Y el año cósmico es una compresión del tiempo que llevan nuestro sistema.